Mira, Margarita, no las conté, pero yo creo que se ha roto un récord en el programa. Es la mayor cantidad de tweets que hemos recibido en día y medio desde que anuncié que ibas a venir. Obviamente voy a hacer una selección, me disculpo con todos, pero es imposible que Margarita conteste a todo este. Son 250 tweets que llegaron. Primero, hay muchas personas que, como Felipe Rendón, te preguntan, si no juntas tus firmas, ¿a qué candidato vas a apoyar? Y que si vas a declinar por Mid, por José Antonio Mid. Lo segundo, pues no. Pero, no vas a declinar por Mid. ¿En ningún escenario? No. Y luego, el primero, pues no va a suceder porque va a juntar, porque voy a juntar las firmas. Ok. O sea, no quieres ni pensar. Muy bien. Eli Bucio te pregunta, ¿qué hacer contra la corrupción e impunidad en el país? En este muro nos estamos estrellando. Ya lo contestamos un poco en la parte anterior del programa, pero tienes propuestas específicas de corrupción e impunidad. Sí, por un lado todo lo que es el sistema de justicia, que yo creo que hay que hacerlo más próximo a la gente. Hoy una persona que le roban 7,000 pesos necesita pagar un abogado de 15,000 para recuperarlo. Y eso no tiene ningún sentido. Tenemos que acercar la justicia a los ciudadanos, eso te lo digo. Voy a referirme solo a unas cuantas. Ahora, a mí me gusta mucho la pregunta, porque realmente la corrupción es el muro en el que nos estrellamos todos. Se calcula que cuesta de 2 a 9% del PIB del país. Sí, y yo creo que estamos hablando no del 2, sino de cerca del 9%, porque realmente, ¿qué hace la corrupción? Genera privilegios, que nos ha hecho un país muy desigual y que ha mantenido la desigualdad, y lo estamos viendo. Rompe con la competencia, porque está generando los privilegios. Genera desconfianza a la autoridad, sobre todo porque la corrupción está viniendo en la autoridad, y lo que es peor, desconfianza entre los mexicanos. Ahora, lo que estoy planteando es básicamente en 3 puntos. Tú tienes que cerrar los espacios contra la corrupción, hacer una mayor transparencia y rendición de cuentas, y al mismo tiempo tenemos que ser implacables con la corrupción. Y eso significa que ya ahorita deberíamos haber consolidado el Sistema Nacional de Anticorrupción. Y la otra es que tienes que entrarle, todo el gobierno debe ser parte de la ley 3 de 3. Yo pondría una oficina, por ejemplo, de ética en la presidencia para que también aprendamos a saber qué es la corrupción, porque yo conozco a gente transparente, a servidores públicos transparentemente corruptos. Y te dicen y te explican que no hicieron licitación, que hicieron asignación directa, pero que se lo permite la ley y los recovecos, ¿no? Etcétera. Y entonces no solo es la transparencia, sino la rendición de cuentas y la voluntad, y yo sí se los quiero decir a todos, mi compromiso no es ni con amnistía ni con complicidades. Mi compromiso es con la ley, con la aplicación de la ley y contra la corrupción. Y obviamente contra la impunidad, que es la condición necesaria para que esto esté creciendo de esa manera. Gulberto Guacarotti, así se escribe su usuario de Twitter. ¿Cómo resolver temas como feminicidios, atender grupos vulnerables como población trans y el aborto como un tema de salud pública? Pero yo ahí trato especialmente los temas que le toca al gobierno federal. Y en primer lugar, sí, fíjate, el libro es de ideas de políticas públicas, porque todavía no es plataforma ni programa de gobierno. Y de las pocas cosas que trato muy a detalle es precisamente el tema de feminicidios. Por un lado, trato de la importancia de hablar de la discriminación de trato, que es una parte de la pregunta, pero déjame referirme a algo que además no lo preguntan solo en vía Twitter. Las universitarias, particularmente las universitarias, me están preguntando constantemente feminicidios. Y tú propones tratar, la Suprema Corte tiene este antecedente de tratar cualquier O sea, que el criterio de la Corte sea obligatorio para todos los ministerios públicos. Cualquier homicidio contra las mujeres tiene que ser tratado como feminicidio o investigado como feminicidio. Pero necesitas focalizar las cosas, mapas de riesgos. Y luego un Banco Nacional de Datos que sea de feminicidios. No los tenemos, calculamos los Data Cívica acaba de hacer un ejercicio de más o menos cómo calcular, porque no hay cifras. Porque no hay cifras, sí requieres de un Banco Nacional de Datos. Y eso, además de lo que es la prevención mismo, la prevención contra la violencia, desde luego contra las violencias a las mujeres,
Pero si no le das a los feminicidios la fuerza que tiene, a través de la propia persecución del delito, de las procuradurías, focalización, mapas de riesgo y uso del criterio de la Corte y Banco Nacional de Datos. Pero, digamos, además tú lo que tienes que trabajar es la prevención misma contra la violencia hacia las mujeres. Y ahí hay una figura que yo estuve pues un poco en la creación de la alerta de género y me parece que nos equivocamos en una cosa. No hay los incentivos para la alerta de género. Y desgraciadamente lo que vimos es que los gobernantes se dedicaban a hacer lobbying para que no les dieran la alerta de género, porque les daba mucha pena que hubiera una alerta de género. No, lo que nos debería de dar pena es que asesinaran a las mujeres. Eso es lo que debe dar pena. Tú propones que en cuanto se rebase el promedio, se declara alerta de género. Pero ¿no? acompaña la alerta de género con presupuesto, con programas y con una especial atención de la Administración y Procuración de Justicia a los lugares y a las regiones que está pasando eso. Fíjate, aquí viene una pregunta que, a ver cómo la tomas. Dice Ricardo, @Ricardo en Twitter. ¿Va a gobernar para todos o solo para las mujeres? Porque hasta hoy solo he visto que los hombres le valemos madres. No, sí se nota una agenda muy feminista, pues, ¿no? Bueno, en primer lugar, que no eso se preocupe, eso pregunta que Ricardo. al contrario, y si lee mis intervenciones y el propio libro, pues hablo de hombres y mujeres. Yo estoy convencida de la igualdad y de que en la medida que haya más mujeres tomando decisiones, ¿con quién? Pues con los hombres, serán más parejas las cosas. Y por supuesto, pero al mismo tiempo sé que hay una desigualdad que no nos conviene a nadie y que el desarrollo de un país pasa por los hombres y las mujeres. Y las decisiones las tenemos que tomar pues los hombres y las mujeres y los hombres. Pero sí tenemos que hacer cosas para que más mujeres lleguen a gobernar. Sí. Tú has prometido un gabinete paritario, por ejemplo. Yo, claro que estoy convencida de que tenemos igualdad de posibilidades, de oportunidades, pero también de capacidades. O sea, si tú eres presidenta, ¿la mitad de tus secretarias de Estado van a ser mujeres? Sí, pero lo importante es un poco más allá, que es lo que bueno, la otra mitad, Ricardo, van a ser hombres, pues. No, y también, Ricardo, la verdad es que junto con los hombres tenemos que decidir este país y los hombres junto con las mujeres tenemos que decidir nuestro país. No solo los hombres, no solo las mujeres. Bueno, ok. Lucía Melgar, es una pregunta muy fácil. ¿Cómo vas a resolver la crisis de derechos humanos que vivimos? Con un compromiso hacia los derechos humanos. Y déjame decirte que yo mi tesis profesional la hice de derechos humanos, particularmente. De la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De la Comisión Nacional de darle más. Humanos. Pedía la autonomía, que obviamente ya la tiene. Pero ahí hay un interés genuino de mi parte por los derechos humanos. Además, como fuente real de esta comisión, partí de la idea de las organizaciones de derechos humanos, que para mí son muy importantes. No es solo un activismo así nada más, sino conozco a muchas organizaciones realmente comprometidas con los derechos humanos, que son muy importantes, que debieran participar más en la vida política y en la toma de decisiones. Para mí el compromiso no es solo desde gobierno, sino también de participación ciudadana. Ok, a ver, pues es que te preguntan todo, que si estás de acuerdo con las reformas energética y educativa, que si se quedan igual o las modificarías. Es que yo lo que creo es que primero, voy a contestarlo claro porque me lo está pidiendo así. O sea, bueno, te pregunta Ángel Velázquez. Bueno, Ángel. Ángel Vázquez, perdón. Ángel y pues, cualquiera que me esté escuchando. Sí. Yo estoy convencida que la reforma energética es una buena reforma, que su problema fue, en todo caso, la implementación, que es lo que hay que revisar con lupa. Y estas reformas también ha dado lugar a que una enorme vocación que tenemos, que es por las fuentes de energía renovables, se puedan dar. Y yo aprovecharía esta reforma energética para el cuidado del medio ambiente, para generar crecimiento económico a través de incluso la exportación de tecnologías de cuidado del medio ambiente, de fuentes renovables de energías limpias, y podemos además tener un gran liderazgo en el mundo sobre esta... No solo petróleo y gas. No solo petróleo y gas. Y tenemos que ver al contrario esta reforma energética como una oportunidad de crecimiento. ¿Y la educativa? Y la educativa. A lo mejor hay quienes me van a decir, oye, es una reforma
solo administrativa. Pues en México no fue una reforma menor. Y crear un sistema nacional de evaluación educativa, de información de la educación, crear un modelo objetivo pues de revisión de cómo van los maestros, cómo vamos en el sistema educativo, pues me parece una reforma en la que podemos estar todos de acuerdo. ¿Qué es lo que sí te digo? Me parece que a los maestros no hay que verlos como una contraparte. Son parte del sistema educativo y hay que acompañarlos. Pero sí, ¿cómo examinamos a los maestros? Yo soy maestra y soy hija de maestros. ¿Cómo examino a los alumnos? Pues con un elemento más o menos objetivo, con el examen. No lo es todo, pero con un examen. Entonces, lo que hay que hacer es acompañar y preparar y hacer a lo mejor acciones afirmativas a los lugares como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, en donde tenemos mucho más problema. Acompañemos a los maestros, pero la reforma educativa me parece que es una reforma en la que todos podemos estar de acuerdo. Okay. Muchos te preguntan, pero creo que ya lo contestaste. Te doy otra oportunidad de, si quieres, ahondar en la respuesta. ¿Cuál sería tu estrategia contra el crimen organizado? ¿Qué harías en el tema diferente a Felipe Calderón? Te pregunta Teresa Rivera, te pregunta Eric FL, más lo mismo. Y fíjate, Mordor, que se me hace esta una buena pregunta, dice, que haga un ejercicio de creatividad. 3 formas de combatir la inseguridad que no impliquen policía, militares o centros de prevención. Bueno, es que voy a hacer la primera parte. En el crimen organizado, ya como decía el establecimiento, una reestructura de la administración pública, la Policía Federal, el Sistema Nacional de Policía y una política de prevención y de seguridad ciudadana basada en evidencias y realmente con tecnología. Las denuncias, Procuraduría Autónoma. Eso es una parte importante. Ahora, para enfrentar al crimen organizado sí se requiere un gobierno valiente. Y un gobierno que sea valiente y que acompañe al ciudadano, que la gente no se sienta con un Estado débil y que no se sienta sola frente al crimen. Tú has dicho que Peña Nieto ha administrado solamente este tema. No, es una crítica bien dura, ¿no? Bueno, sí, claro. Es más, lo que ha hecho es abandonar las instituciones de policía y de justicia. No solo administrado, abandonaron las instituciones de policía. ¿Por qué te explicas ahorita que no hay un policía más? Si el presupuesto, siempre hubo menor presupuesto, no tuvo un peso más la seguridad pública. Si ahorita le subieron pues, por muchas razones, entre otras por lo visto por campañas, pero y sigue siendo menor. Entonces sí hay un problema serio ahí de abandono a las instituciones de policía. Hoy no estaríamos viviendo meses que son más violentos que hemos tenido en décadas en el país. Ahora, lo que me decía Mordor. Mordor. Es otro tema, bueno, es también otro tema, el de justicia, porque si me repites la última parte. 3 formas de combatir la inseguridad que no sean policía, militares o centros de prevención. Y policías, vaya, una parte, la seguridad sí tiene que ver con policías. Tiene, en este caso, en el caso de nuestro país, con que las Fuerzas Armadas vayan siendo, pues, paulatinamente regresando a donde deben. Por cierto, ¿te gusta el proyecto ahorita de ley? Te lo digo. Bueno, si hubiéramos fortalecido las policías, no estaríamos ahorita hablando de estos temas. Entonces, por ejemplo, lleva 10 años el ejército en la calle. Que ahorita deberíamos haber tenido ya unas 70,000 policías federales. No pusieron un policía más. Sí hay que darlo. No es solo número. Por eso hay que también fortalecer inteligencia, capacitación, adiestramiento, equipo, en todos los sentidos. Pero lo que sí, digamos, seguridad, sí significa, pues, fuerza del Estado, traducida lo mejor en policías. Yo además admiro y respeto y quiero enormemente a las Fuerzas Armadas y hay un hecho, como no se fortalecieron las policías, el ejército, no hay candidato que diga que va a quitarlo, el ejército va a permanecer ahí y me parece que debe tener un marco regulatorio que le dé mucho más certidumbre a las Fuerzas Armadas. ¿Y te gusta? Y entonces yo sí estaría por la ley de seguridad interior. Si necesitan cambiar algo, que lo cambien, pero no quiten eso que es importante. Aparte, le diría a Mordor, es que tiene que venir acompañado con un sistema de justicia.
tiene que ser al mismo Mordor, tiempo. la creativo es la Sí, justicia entonces aquí. la parte, ¿no? porque la parte de creatividad también tiene que ver con tecnología y con innovación Ok. en la seguridad y por supuesto en la justicia. Ok, a ver, Matt Murdock te dice, en un país ausente de méritos en las competencias electorales, ¿por qué cree que haber sido diputada hace más de una década y primera dama con nula participación la hace competitiva? Me hace competitiva por lo que conozco al país y porque hay una experiencia singular. Y no hay que demeritar lo que significa ser congresista. Es decir, yo en toda la historia moderna del país de los últimos 30 años estuve presente en los momentos más importantes, en los buenos, en los malos, y eso me da un enorme conocimiento. Pero además toda mi vida pública, toda mi vida fue pública, fue en contacto con la gente. Entonces sé lo que ve, lo que siente, lo que vive nuestro país. Y eso no es una experiencia menor. Al contrario, me prepara precisamente para momentos muy difíciles que va a vivir nuestro México y que estoy convencida que no hay quien lo conozca como yo lo conozco. Ahorita yo voy a decir una cosa con la que a lo mejor tú no estás de acuerdo, pero bueno, yo la voy a decir. A ver qué opinas tú. Yo creo que ser primera dama como lo fuiste, aunque públicamente de muy bajo perfil, aunque públicamente aceptado muy bajo perfil, como tú ya escribiste en otro libro que se llama Margarita, mi historia, pues sí tuviste mucho conocimiento, fue una buena escuela de Los Pinos, y sí tenías una forma de ejercer el poder, aunque no lo ejercieras tú, como una consejera de tu esposo. Y eso también te dio alguna experiencia, ¿no? Yo durante esos 6 años, que es uno de el más grande honor que en términos cívicos y patrióticos he recibido, pues, durante esos 6 años aprendí a conocer y a sentir todavía más a México. Y además lo amé más. Si estoy aquí es porque sé del país que podemos llegar a ser. Y lo he dicho, lo dije en ese libro, lo digo en este. Y precisamente porque todos los días estuve con la gente. Y todos los días estuve pensando en nuestro país de manera muy distinta, pero por supuesto que ya pasé por ahí. Yo me acuerdo de ti diciendo, yo no me voy a poner a hacer brownies, decías. Sí, la decía de broma, no traigo, pero realmente yo estoy convencida que en el lugar donde estás tienes que construir el bien común. Y eso hice. ¿No había reflectores? No, pero la gente sí sabe dónde estuve. Y eso me dio un enorme conocimiento también de nuestro país, aunado a ser diputada federal, no del siglo pasado, como lo trataron de decir, sino reciente, 2003 al 2006, en donde trabajamos en la ley del Instituto de Medicina Genómica, en la ley de trasplantes, en leyes que tuvieron directamente el trabajo en todo lo que es multidimensión de la pobreza. Todo en el eso, desafuero de AMLO también. Estuve también en ello, es decir, en procesos judiciales que nunca se habían vivido. También, mi participación fue muy fuerte porque tenía, pues, varias comisiones a mi cargo. Y en lo que significa también la ley del libro, la parte de cultura, por eso traigo una parte de cultura, la traigo aquí, de la importancia de la economía, de que podemos vivir de la cultura como país. Y ahorita en la Feria del Libro, pues también fui muy clara en la enorme potencial que tenemos en nuestro país para preservar nuestra cultura y vivir de ella. Es decir, no solo para que eleve el espíritu, sino para que haya crecimiento económico. 2 preguntas nada más, porque hay muchas, Margarita, que insisten que vas a declinar por mí. ¿Qué opinión tienes de José Antonio Meade? Vimos tu tweet, fuiste muy clara con respecto al dedazo, lo que tú consideraste un retroceso de 25 años, pero tú de Meade, ¿qué opinas? Bueno, primero sí es importante y no es menor, no solo el dedazo, sino el retroceso de 30 años, en donde otra vez pasó todo lo mismo, uno solo decide, los halagos, como lo vi en un artículo, pero las cualidades sobrenaturales, etcétera. Fíjate, ¿no? que todos se pusieron de acuerdo al mismo tiempo, fue muy chistoso. Sí, ¿verdad? Como que nada más decidió uno. Entonces, eso a mí sí me apena, porque yo soy de la generación que luchó en el 88, entré en el 84, pero mi primer voto fue en el 88, y fui contra el poder y contra el PRI, y sé lo que significa, y sé
que José Antonio es una persona, por supuesto, pero, Pues sí. pero no es que lo hicieran suyo, es que es de ellos y es del PRI. Y el PRI ha Pero hecho no mucho trabajó, por daño. ejemplo, bajo el gobierno de Felipe Calderón también. Sí, y Sí. yo como les digo, pues sí, lo que le falta es un buen jefe, ¿no? Porque claro que hay una enorme diferencia. Ahora, es el PRI, es el PRI. Y eso tiene que quedar muy claro. Y hoy plantea una complicidad también muy clara. Y en nuestro país sí tenemos que plantear la idea de que fuera del sistema va a estar la solución y el camino que tenemos que construir. ¿Vas a declinar por mí? No voy a declinar nuevo? por mí ni por el PRI, por supuesto, Ni por declino. nadie. Yo tengo un compromiso ciudadano y tengo que enfocarme a todas estas firmas. Okay. Y bueno, van varias preguntas, también es la última. ¿A qué aspira? El objetivo es evitar que Andrés Manuel llegue a la presidencia y ella va a pulverizar el voto, asegura Transmons 17. ¿Por qué ser tan egoísta? Ya pasó en Coahuila. Esta acusación de que tú le vas a ayudar al PRI a ganar, al pulverizar al voto. No, a ver, yo no me llevo los votos en realidad de nadie, ni mucho menos, porque supongo que viene, ni yo causé la división del PAN, soy consecuencia de una deformación democrática de un partido político, y yo estoy convencida de que el canal que tenemos y el camino que tenemos que construir es con los ciudadanos, y por eso, en lugar de depender de uno, dependo de los ciudadanos y me pongo en sus manos. Ahora, el objetivo no es que no llegue a alguien. El objetivo es nuestro país y que transitemos por el camino que debemos de ir, que por supuesto no es el de López Obrador, que además es la expresión del PRI que lo educó y lo formó, López Obrador, y que es del PRI viejo. Yo sí creo que es un traje que ya no nos queda y además él se encarga de demostrarlo. Pero pues el PRI actual es también contra lo que siempre he luchado. Pero es un ciudadano en el del PRI, candidato. ¿no? No, Mitt no es ciudadano. Vaya, no es ¿no? del PRI y es lo que representa. Y no nos hagamos y no nos pongamos otras cosas, que no es verdad. Además, siempre nos traían con esa cantaleta cada 6 años. Y yo le pido a los mexicanos y a los ciudadanos, vaya, pongamos enfrente el país que queremos. Y no seamos anti algo, sino pro nuestro país, en favor del México, que sí está en una gran encrucijada. Y que una propuesta genuina como la que traigo, en donde deciden cientos de miles de ciudadanos ponerla en la boleta, yo sí voy a ir a pedir el voto con toda la autoridad que me da, pues no un dedo de una persona ni el autodedazo, sino al contrario, he escogido un camino difícil, sí, difícil, pero el correcto. Muy bien, Margarita. Hago entrega de todos tus tweets para que los leas. Muchas si puedes gracias. contestar algunos, pues estarán encantados, pero pues claro, no. Claro, no porque puedo. me pusiste aquí la sí, ahí dirección. están las direcciones de todas las personas que te escribieron. Sí. Entonces, bueno. Al contrario, muchas gracias y las recibo además sabiendo que el tweet es un medio hostil muchas veces, pero yo me he encontrado realmente a muchas personas que genuinamente me preguntan o genuinamente me señalan errores o me aplauden. Y ahí hay también una sección de aplausos, pero no te las... No, ya me encargaré de dar las gracias. Bueno, muchas gracias, Margarita. Muchas gracias.